¿Qué tal la clase? Es que a ver cuánto conocen ustedes de este tema. Desafortunadamente mucho. No, creo que sí, no, porque tuvimos que pasar por uno, pero ojalá hubiéramos conocido todas las cosas que hay que conocer para salir mejor libradas. Por eso Bueno, hoy traemos eso es al doctor Julián Palacio a que nos acompañe y sobre todo que oriente a todos los televidentes que están pasando por esta, que yo creo que es uno de los procesos más difíciles que hay en la vida, el proceso de separación o de divorcio. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes como siempre por la invitación. ¿Qué es el divorcio? Bueno, primero tenemos que decir qué es el matrimonio para saber qué es el divorcio, ¿cierto? Porque el divorcio es una consecuencia de habernos, de haber contraído matrimonio. Entonces, digamos que el matrimonio es un contrato solemne que se celebra entre un hombre y una mujer para procrear y construir una familia. Ese es ¿Tiene que ser solamente para procrear y construir una familia? Es una finalidad. Es una de las finalidades. Entonces, no quiere decir que eso hijos, tiene no que ser. casa. Sí. No, Es sí. con la finalidad de, ¿cierto? Con la finalidad de. No quiere decir que si no se tiene familia, no hay matrimonio. Entonces, es un contrato. ¿Y qué es el divorcio? Entonces, el divorcio es la ruptura de ese contrato. Ahora, entonces esto me lleva a muchísimas preguntas. Cuando estamos hablando de ese matrimonio, estamos hablando de dos figuras que hay, por lo menos las que conocemos, a través de lo religioso o a través de lo civil. ¿O de qué tipo de matrimonio estamos hablando? Claro, cuando vamos a hablar propiamente de matrimonio, estamos hablando del matrimonio eclesiástico y del matrimonio, lo que llamamos el matrimonio civil, que es el que se contrae ante un juez o ante un notario, ¿cierto? Lo que pasa es que aquí en Colombia existe, a través de la Constitución y ciertas normas, unos convenios que se hacen con el tema de respetar la libertad religiosa y esa clase de cosas. Entonces, cuando alguien contrae un matrimonio religioso, no quiere decir que tiene que ser únicamente la religión católica, puede ser cualquier religión avalada por el Estado, contrae matrimonio, eso se asienta civilmente y surgen los mismos efectos legales que si se hubiera casado a través de un notario o de un juez. ¿Y qué pasa si no me caso y luego quiero ya no vivir con esa persona? Eso quiere decir que no tengo derecho a nada. Claro, pero entonces ya no estamos hablando de matrimonio técnicamente, sino que estamos hablando de una unión marital de hecho. Pero las uniones maritales también se divorcian. No, técnicamente no se habla de un divorcio, pero también cesan los efectos. Claro, así como existe el divorcio, que es para los matrimonios civiles, así como existe la cesación de efectos civiles del matrimonio católico, también existe la disolución de la sociedad patrimonial, de hecho. Bueno, eso ya se me complicó el asunto, entonces empecemos a hablar de cada uno de ellos. Estabas hablando de separación de bienes, de divorcio. ¿Qué diferencia hay en todos esos términos que acabas de mencionar? Claro, bueno. Cuando surge el matrimonio, entre todas las obligaciones, surgen básicamente dos cosas. Cuando hablamos de matrimonio como tal, y estamos hablando de ese vínculo amoroso que surge entre dos personas, no se les olvide que también surge una entidad patrimonial, que es lo que llamamos la sociedad conyugal. Esa sociedad conyugal es el conjunto de bienes que se aportan para entrar en ese matrimonio o que se consiguen durante ese matrimonio. Entonces, estamos hablando del matrimonio como tal y estamos hablando de la sociedad conyugal. Pensemos la sociedad conyugal en temas económicos, ¿cierto? Cuando nos divorciamos, se disuelve inmediatamente ese matrimonio. Y uno de los efectos de la disolución del matrimonio es que se disuelve también la sociedad conyugal. Estamos hablando de la parte económica. ¿Qué es lo que pasa? Que entramos ahí en lo que mucha gente conoce como la repartición de bienes. Entonces empiezan a entregarle las cosas que habían esta antes coca de... para usted, esta y esta para cuchara mí, para esta mí. no sé qué. Claro, básicamente siempre es la coca para el marido, la vajilla para la mujer. ¿Pero en qué casos? La sartén para el marido y sobre todo en la cabeza. Claro. Bueno, pero no importa, sigamos. Entonces, el tema es que la norma establece cómo se reparten esos bienes. Claro. ¿Cierto? Depende si se consiguieron antes del matrimonio, si se consiguieron durante el matrimonio, si son bienes que recibió a título gratuito la persona. Entonces, cada uno de esos elementos depende de la forma en cómo se van a repartir los bienes cuando termine el matrimonio. Cuando estamos hablando de cesación de efectos civiles de matrimonio católico, es básicamente lo mismo que el divorcio del que estamos hablando. Pero uno tiene que hacer una segunda vuelta, o sea, uno tiene que divorciarse y hacer una cesación de... No, la cesación de efectos civiles de matrimonio se habla es cuando se contrajo a través de una religión.
¿cierto? De un rito religioso. Como la anulación del matrimonio. No es la anulación. Es distinto, porque es que tú, por ejemplo, debes registrar tu matrimonio católico o del rito que sea a través de una notaría para que tenga efectos civiles, Claro, según entiendo. es justo eso. Si no lo tienes inscrito, lo que debes hacer es esa cesación para que de esta manera como que se termine el vínculo. Claro, es que de hecho por eso estamos hablando de la cesación de efectos civiles. Simplemente son los efectos civiles. ¿A qué nos referimos con efectos civiles? Con todas las obligaciones legales. Okay. Por eso dice, cesan los efectos civiles de este matrimonio religioso. Quiere decir que ya no queda sino el vínculo religioso. Por eso es que, como preguntaban ahorita, ya lo que tendrá que hacer uno es solicitar ante la organización religiosa bajo la cual se celebró el rito, una anulación o la nulidad de ese matrimonio. Pero ese ya es un tema totalmente distinto. Eso es distinto. Pero los efectos jurídicos como tal cesan con el divorcio o con la cesación de efectos civiles. Ahora, ¿qué pasa con las personas que contraen unión marital de hecho? Cuando contraen unión marital de hecho también unión libre para que entendamos todos. Listo, perfecto. En términos no jurídicos, entonces hablemos de la unión libre. Surge algo que se llama la sociedad patrimonial de hecho, que es lo equivalente a la sociedad conyugal. O sea, yo después de 2 años es el término, ¿cierto? Hay una especie de confusión entre la gente con el término de los 2 años. Los 2 años no quiere decir que surja la unión marital de hecho, la unión libre. No quiere decir que surja la unión libre, sino que se presume la existencia de la unión libre. Quiere decir, si nada hemos dicho y llevamos conviviendo, apoyándonos con la finalidad de conformar una familia por 2 años, se presume, pero se puede desvirtuar. Okay. Diciendo, yo tengo que comprobar todo. Entonces... Pero yo lo puedo hacer antes de los 2 años. Yo puedo ir a una notaría a constituir esa unión libre, esa unión marital de hecho. Puedo ir a una notaría a hacerlo. Y ya queda constituido, claro, y ya queda constituido. Muy bien. Y ya queda constituido. Ya si yo me quedo callado, pero simplemente vivo con la persona, a los 2 años ya se presume, la norma presume, que sí tenemos una unión marital de hecho. Entonces, por más que nos separemos y que no vivamos juntos, debemos acudir entonces a la instancia legal para poder cesar esas obligaciones civiles que tenemos juntos. Siempre les voy a decir, porque mucha gente me dice, bueno, yo simplemente, si no quiero seguir conviviendo con esta persona, me voy de mi casa y ya no volvemos a hablar. Pero ojo que por el solo hecho de la separación de cuerpos no cesan los efectos civiles. ¿Qué implica esto? Que yo le tengo que seguir debiendo cuidados y alimentos a la otra persona e incluso puede tener derecho, por ejemplo, al tema de pensión. Y si no liquido la sociedad conyugal, pues los bienes que se sigan consiguiendo se entiende que serán de los dos. Entonces, ojo con ese tema. Perdón, doctor Julián Palacio, pero es que ahí no... Estamos en confianza. Hoy antes yo fui el que me vine de corbata y me Sí, total, no me seguiste el memo. Total. Pero es que ahí tengo una duda, porque pues ya ahí surge el lado feminista, tú sabes, y entonces, ¿quién le debe a quién? Cuando uno está en una relación... Se presume que entonces uno tiene que responder por el otro, eso que estás mencionando. Sí, es para los 2 lados. Es una de las obligaciones que se contraen con el matrimonio o cuando surge la unión de hecho. Entonces, yo le debo apoyo. ¿Pero por quién ejemplo, a quién? O sea, eso como los dos. Mutuamente. El que lo necesite en cierto caso. Por ejemplo, resulta que el cónyuge con el que tú contrajiste matrimonio tiene una enfermedad y eso hace que esa persona no pueda seguir trabajando. Se entiende por norma que tú le debes ayudar, entonces le debes alimentos. Sí. Eso es, si no te divorcias, vas a seguir en el mismo tema. O supongamos que no te divorcias, sino que te separas de cuerpos y la otra persona se va a vivir sola y resulta que no tiene trabajo, no tiene cómo subsistir. Te puede solicitar alimentos. Marcela. Colabore con la causa. Exacto, entonces siempre es mejor cerrar esos vínculos. Antes, esto es importantísimo, lo de cerrar los vínculos, como también es importante el determinar cuáles son esos causantes de divorcio que realmente aplica la ley. Porque no en todos los casos uno llega al término de no nos entendimos, separémonos y los dos están de acuerdo. Que ese es el divorcio de mutuo acuerdo. Ajá. Y existe el contencioso. El de mutuo acuerdo es cuando los dos decimos... Fácil. Sí, claro, los dos decimos, bueno, ya no nos entendimos, mejor cada cual por su lado, ahí no hay ningún problema, es un divorcio relativamente rápido, se puede hacer notaría, juzgado. Cuando las partes no están de acuerdo, tienen que buscar una causal de las que están en la ley. Como por ejemplo, para enunciar simplemente algunas, el maltrato físico, ¿cierto? El psicológico no. El físico y el psicológico. Entonces está el físico, está el psicológico, está la infidelidad, está, por ejemplo, que uno de los cónyuges intente pervertir al otro cónyuge. Que tenga problemas de drogas y de alcohol también. ¿Cierto? Está, por ejemplo, el tema... ¿Y quién determina qué es pervertir? Eso hace parte de la sana crítica del juez. Uno tiene que mostrar los elementos de cuáles son mis convicciones, que esa persona conocía mis convicciones y qué ha hecho para pervertir mis convicciones.
A veces está muy complejo, pero muy divertido. Para eso estamos los abogados, para que no se haga tan complejo. Es por eso que queremos hacerles la invitación de que se comuniquen con el bufete de abogados de Jiménez Hernández y Palacio, abogados donde está el doctor Julián Palacio, donde está el doctor Juan Felipe Hernández y un grupo de profesionales que están listos para atenderlos en cualquiera de las modalidades del derecho, dentro del derecho, por ejemplo, civil, como estamos hablando, del de familia también, bueno, mejor dicho, del que necesiten, a través de la línea telefónica 266-7812, 266-7812, para que llamen desde ya. Los televidentes de Las Tres Gracias tienen trato especial. Y nosotros este tema tendremos que hacerle segunda parte, porque es que hay mucha tiene tela mucha para tela para cortar. Muchísimo, muchísimo. Y toca puntos muy sensibles de la vida de todos. Además es muy difícil, de por sí es muy complicado el tema del divorcio. Es que divorcio. involucrado todo, la parte emocional, la parte social, la parte económica. No, si hay hijos, todo peor. se ve afectado por eso, entonces es mejor estar bien informado. Doctor Julián Palacio, muy amable por su compañía. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Qué bueno tenerlo aquí este año. Hasta luego. Vamos a separarnos un segundo y ya regresamos con más.